Presidenta. Entonces vamos a partir esta sesión de la Comisión de Adulto Mayor. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No, señora Presidenta, no ha llegado ninguna comunicación a la comisión. Ya, entonces la idea es poder continuar con la tramitación del proyecto, donde habíamos quedado pendiente de escuchar el informe que nos iban a hacer de la biblioteca Paula y Cristina. Entonces vamos a partir con ella. Presidenta, buenas tardes. Muy buenas tardes, senador Quintero. Senadora Jimena Orden, buenas tardes. Ya había saludado a las otras personas. Presidenta, ¿me permite, antes de que se da la palabra? Buenas tardes, señores senadores. Buenas tardes. Me gustaría, Presidenta, solicitarle si se puede invitar a exponer a esta comisión al Superintendente de Seguridad Social, don Claudio Reyes Barriento. Pues la institución que él dirige está a cargo de la supervigilancia y fiscalización de las cajas de compensación de los adultos mayores, para que nos pueda dar cuenta de las cifras sobre los préstamos que han efectuado estas cajas con tal del 18 de marzo hacia adelante. Pues como ustedes saben, tenemos un proyecto, ¿no es cierto?, de deuda de los adultos mayores. Y me gustaría saber cómo va eso. Y lo mismo, invitar al director del Senama, don Octavio Vergara, pues ayer supimos la noticia de dos ancianos que habían más de 2 meses que sus familiares le habían perdido la pista en Las Condes. Asimismo, hemos sabido del fallecimiento de adultos mayores a causa del COVID. Ha sido constante estas noticias en los hogares de ancianos y en las poblaciones populares. Me gustaría saber qué ha hecho el Senama al respecto, qué medidas han tomado, cómo están ellos viendo esta situación de los adultos mayores. Para una próxima sesión, Presidenta. De todas maneras, me parecen súper pertinentes ambas invitaciones y de hecho sostuvimos el jueves una reunión con la primera dama, estaba Octavio y él también le interesaba poder participar en la comisión por temas más bien de agenda legislativa, pero ahí le voy a pedir a la Secretaría que lo pueda invitar especificando además estas situaciones sobre las cuales queremos que se pronuncie. Y lo mismo al superintendente. Parte de lo que pedimos en esa reunión fue que se le pudiera poner urgencia al proyecto para incorporar más facilidades para que los adultos mayores hagan uso de la ley de insolvencia, que a lo que se refería usted, senadora. Así que, de todas maneras. Por favor, muy amable. Yo quería proponerles que escucháramos el informe de la biblioteca y que después pudiéramos votar en general el proyecto, ¿les parece? Y junto con eso poder constituir un equipo de trabajo. Creo que las exposiciones que hemos tenido nos han hecho un buen panorama del tema, que hay que abordarlo, pero también hay que trabajar un poco más. Entonces, y en eso incluso está María Soledad acá acompañándonos también, parte de las personas que nos han ilustrado, las vamos a invitar también para que nos ayuden en ese proceso. Le dejamos la palabra a Paola, Cristín, ustedes se organizan ahí. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Se motiva esta invitación en un informe de derecho comparado que la Comisión nos solicitó a propósito de este proyecto. Y con Cristín preparamos una presentación. Voy a compartir pantalla para que sea más fácil seguirla. Vamos a ver si... Ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comentar brevemente, qué es lo que la moción propone modificar y cuáles son sus antecedentes jurídicos principales. Y a raíz de eso, cuál es el marco regulatorio de la moción, una referencia a la incapacitación en el derecho nacional como regla absoluta, y finalmente el derecho comparado, distintos instrumentos que hemos podido conocer sobre la protección de la autonomía del adulto mayor específicamente. Entonces, en primer lugar, respecto de la modificación legal que propone la moción, advertimos
tres modificaciones gruesas, ¿cierto? La primera dice relación con modificación de las reglas de la capacidad legal o capacidad civil. Y ahí se advierte la necesidad de hacer una revisión a la luz de todo el ordenamiento jurídico para que estas modificaciones sean armónicas con todo el sistema de capacidad civil vigente. En segundo lugar, la moción introduce una novedosa institución que es establecer por resolución judicial una capacidad restringida para determinadas personas que tengan una alteración mental permanente de suficiente gravedad que pueda suponer que el ejercicio pleno de su capacidad jurídica pueda dañar a su imagen, pueda dañar su persona o sus bienes. En ese caso, se permite una declaración judicial que restringe su capacidad dependiendo de sus circunstancias y sus necesidades y contempla correctamente la designación de un sistema de apoyo. También contempla una segunda hipótesis, que son aquellos casos en que la persona se encuentra imposibilitada de interactuar con su entorno y no puede expresar su voluntad y este sistema de apoyo no le es suficiente, entonces la declaración judicial procedería con una incapacitación y designación de curador. Y en tercer lugar, la moción remite a leyes futuras la regulación de estos procedimientos judiciales que declararían la capacidad restringida y la incapacidad según el caso de que se trate. Como fundamento jurídico, la moción menciona la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el 2008, específicamente en su artículo 12, referido a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. También la observación general número 1 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el órgano de supervisión del cumplimiento de la Convención, ¿cierto? Esta observación general se refiere específicamente a el igual reconocimiento de las personas ante la ley y también a las observaciones que este comité ha hecho a Chile el año 2016. En esta materia, el comité ha señalado que deben derogarse todas las normas nacionales que limitan parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad adulta y establecer también un modelo de decisiones con apoyo que respete la autonomía, voluntad y preferencia de las personas con discapacidad en relación al artículo 12 de la Convención y a la observación número 1 del comité. Esos son los fundamentos jurídicos que la moción propone y que dicen relación con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces ahí advertimos que el marco regulatorio de la moción es un poco más amplio que el referido exclusivamente a las personas mayores o al adulto mayor. Se refiere a toda persona con discapacidad intelectual, cognitiva, psicosocial, sea mayor o no. Y al ver este tipo de marco regulatorio, advertimos que algo que queríamos comentar es que el año pasado en la comisión, se ha mencionado ya en otras intervenciones esta moción, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara conoció este boletín que se refería específicamente a las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y psicosocial, eliminando la discriminación en contra de ella y consagrando su derecho a autonomía. Ahí se recibieron también muchas audiencias y el proyecto particularmente propone también modificar reglas de capacidad jurídica, además elimina todo concepto referido a la demencia y la interdicción, la eliminan del ordenamiento, crea en la ley 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social un sistema de apoyo nacional y de salvaguardias para el ejercicio de la capacidad jurídica. Porque aquí es importante tener claro que una vez que se reconoce la capacidad jurídica de las personas, necesariamente de la mano tiene que ir, ¿cierto?, este sistema de apoyos y salvaguardias para que el ejercicio de esta capacidad pueda hacerse adecuadamente y de verdad de cuenta de los deseos, preferencias y voluntades de las personas y no sean sometidas a ningún tipo de abuso. Ahora, en esta tramitación se aprobó en general el proyecto, pero se llegó a un consenso en la comisión de la necesidad de contar con algún tipo de patrocinio de lo ejecutivo, principalmente por la necesidad de crear este sistema nacional de apoyo, que requería modificaciones de iniciativa del Ejecutivo y, bueno, y financiamiento. Y también por un tema de la complejidad de las modificaciones que suponía el régimen de capacidad jurídica vigente en nuestro país. Es un
una compleja articulación que debe abordarse integralmente. Y en el marco de ese boletín, nosotros también con Cristín presentamos un informe de derecho comparado, pero enfocado al reconocimiento de la capacidad jurídica, enfocado en las personas con discapacidad intelectual y cognitiva. Y lo menciono porque algunas de las conclusiones de ese informe también están, ahora lo va a mencionar Cristina, en la parte del derecho comparado. Y ese informe también está disponible, se lo enviamos a la Secretaría. Y también mencionar como un antecedente que hay un boletín del año 2008 que establece la autodesignación de curador en previsión de una futura discapacidad. Entonces, advertimos que hay algunas iniciativas como esa, por ejemplo, que es bien puntual y concreta, pero que avanza en la lógica de la autonomía específica de la persona adulta mayor que pueda requerir. Entonces, este modelo de autodesignación de un curador que fomenta la autonomía del adulto mayor se advierte en el derecho comparado, que ahora va a continuar Cristín, así que las dejo con ella, mantengo la presentación. Cristín, ¿estás por ahí? Gracias, sí. Gracias, Pau. Buenas tardes a Presidenta y a todos los senadores y a los presentes. Continuando con la presentación, entonces, como señaló Paola, nos encontramos con que la regla en el derecho nacional es la incapacitación en el derecho nacional es una regla absoluta. Es decir, frente a un adulto mayor que pierde su capacidad cognitiva, se encuentra en dos escenarios. O la interdicción por demencia, es decir, se designa un curador y de esta manera se sustituye completamente su voluntad, lo que es llamada la muerte civil. Y en el caso de que los grados de discapacidad cognitiva sean menores a que pudiera dar lugar a una interdicción, el adulto mayor queda en una situación de desprotección. Entonces, estamos en una situación del todo o nada. Y esto en el derecho comparado se ha tomado de manera diferente, particularmente por los países que han adecuado su derecho nacional a lo señalado por el artículo 12 de la Convención. Y ahí es cuando aparecen los distintos mecanismos o herramientas para lograr esta protección de manera progresiva. ¿Y cuáles son estos mecanismos de protección? Estos mecanismos en general tienen estos objetivos, que nuevamente vamos a hablar de objetivos generales para no entrar en el detalle de cada uno de los modelos que revisamos, sino que estamos haciendo una panorámica. ¿Cuál es su objetivo? Protegerlos, proteger sus derechos, cuando ya, sobre todo las personas se encuentran enfrentadas a un deterioro, resguardando, sin embargo, su autonomía personal, en la medida, obviamente, de su discapacidad, y evitar, siempre que sea posible, el uso de la tutela, que es para nosotros en el Código Civil la curatela, pero que esa decisión ya definitiva y totalmente anuladora, digamos, dentro del derecho civil para la persona, para el adulto mayor. Y que la Convención y el Comité también de Derechos de las Personas con Discapacidad fomenta y recomienda y solicita a los países eliminar del todo. Pero no todos los países lo han hecho y aquí vamos a observar que podríamos definir que hay dos tipos de medidas. Es decir, las medidas preventivas, nosotros las calificamos así porque son aquellas que protegen al adulto mayor pero que no tiene discapacidad, pero que prevé una futura discapacidad, y estos se encuentran en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Irlanda y Perú. Y también ya unas medidas de carácter judicial, es decir, aquellas que afectan a los adultos mayores que ya tienen una discapacidad, que se encuentran en España, en Alemania, en Costa Rica, en Francia y Perú. Como se observa, se repiten en algunos países porque ellos cubren ambas hipótesis, y en este caso no quiere decir que las preventivas no haya de ningún modo intervención judicial. Lo que quiere decir es que dijimos que su designación ya más definitiva, o más cuando realmente opera ya es a ese nivel. ¿Pau? La otra. Gracias. En las medidas preventivas, nuevamente aquí lo que estoy hablando son características que observamos de manera general. Primero, designar, como dijimos, dirigidas a los adultos mayores sin discapacidad, pero que prevén esta situación en el futuro. En general se trata de mandatos. Esa es la figura más clara. Es un mandato
que es específico y que es revocable. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la persona está previendo, pero está con su capacidad jurídica absolutamente completa e integral, y por lo tanto puede hacer y deshacer el mandato que es de acuerdo a su voluntad. Y el mismo mandato puede establecer sus condiciones de término. Es decir, porque en la regla general del mandato en Chile es que el mandato deja de ser efectivo cuando la persona ya no es capaz jurídicamente. En cambio, aquí lo que necesitamos justamente es que este instrumento perviva en el tiempo. No obstante, la pérdida de capacidad, que no es en realidad capacidad, sino de su capacidad cognitiva. Y esto puede ser, ya sea por las partes, que así lo establezca, o en una fecha determinada, o bien también puede ser por la autoridad, sea cual sea, una autoridad judicial, puede ser una autoridad administrativa, a veces. Eso depende de cada país. Pueden ser celebrados de distintas maneras. Puede ser judicialmente, puede ser ante notario, o puede ser ante testigo, o una combinación de estos mecanismos. Y sus contenidos son variables, porque pueden ser solamente tener el objeto de designar un apoyo, es decir, una persona en particular, o dar indicaciones respecto a la futura curatela que se pueda designar, incluso negándose que haya una curatela, o bien que no se designe una persona determinada, o que recaiga sobre un ámbito específico de la vida de la persona mayor, que puede ser su salud, solo su salud, por ejemplo, o puede ser financiero, es decir, el manejo de su patrimonio, o bien de bienestar, o sea, del día a día de la persona, dónde va a vivir, con quién va a vivir, es decir, ese tipo de decisiones. ¿Y quiénes suelen ser estas personas de apoyo? La legislación reconoce a las que son personas que en Francia le llaman de confianza, es decir, familiares, amigos, a veces profesionales, incluso pueden ser instituciones que se dedican incluso a este tipo de acciones. Y tenemos las medidas judiciales. Aquí ya el adulto mayor está bajo una situación de discapacidad y la variedad de figuras presentes es variada, porque va a depender del nivel de representación que tenga respecto del adulto mayor. Y es gradual, es progresivo, es lo que no tenemos en este momento. Es decir, vamos desde la más estricta, la más amplia y que cubre la mayor cantidad de actos del adulto mayor, es decir, del tutores, curadores, sea como se les llame, a bien a quienes se le entregan facultades determinadas y específicas para alguna acción, o bien que dé apoyo específico en determinadas materias. El juez debe designar al representante del apoyo siempre tomando las preferencias del adulto mayor. Esto también es parte de los principios que inspiran a la convención. Tiene que tener también en consideración la idoneidad del representante, es decir, observar, quizás ha aparecido, ha surgido algún conflicto de interés, y debe tenerse también bajo los principios que estos los tomamos de la legislación francesa, porque hablan de la proporcionalidad, la necesidad y la subsidiariedad. Es decir, que no se entreguen más facultades de las necesarias, o sea, de las que correspondan al nivel de discapacidad, que sea solamente lo estrictamente necesario y que sean subsidiarias, es decir, que se tomen todas las otras medidas posibles antes de llegar a ellas. El representante también debe tomar las decisiones considerando siempre las preferencias o voluntad del adulto mayor. E incluso a veces se le exige que cuente con su consentimiento, lo que se llama la codecisión en el caso de Irlanda. ¿Por qué? Porque se trata de personas que justamente por eso fueron designadas. Son personas de su confianza, son personas que las conocen de largo tiempo. Por lo tanto, a medida que aumenta su nivel de daño cognitivo o de discapacidad, pueden digamos, leer a la persona mejor, pueden identificar mejor sus necesidades, sus gustos, lo que habrían sido sus opciones. Y por último, el representante o apoyo, dependiendo de qué figura estemos conversando, está sujeto a un control periódico. Esto son lo que llama la convención las salvaguardias. Puede ser judicial o de un tercero. Un tercero no es solamente una persona, puede ser una institución, puede ser un grupo de personas, es el que va a garantizar que los derechos de la persona, del adulto mayor, se mantengan protegidos. Eso es, muchas gracias, lo que podemos contar en general. Todo lo demás, todos los detalles se encuentran en ambos informes que entregamos
y contemplan ya más, en forma más fina, la adaptación que cada uno hizo, sobre todo los países que lo hicieron más recientemente, porque hay países que vienen haciendo esto, por ejemplo, desde el año 92, como Alemania, o sea, muy posterior a lo que fue la aprobación de la convención. Eso. Yo quiero agradecerles a ambas por el informe, también por el trabajo detallado y además la presentación, que además va a quedar a disposición, como les decía. Yo creo que lo que tenemos que hacer es armar un equipito y darnos quizás unas 3 semanas para trabajar en indicaciones que podamos presentar. Entiendo que pedimos el acuerdo para que el proyecto pueda ser visto en particular y en general a la vez. Entonces, eso nos facilita. Senador Chaguán. Presidenta, agradecerle la exposición de la biblioteca, tanto de Cristina como también de Paola. Y la sugerencia, claro, está perfecto si lo vamos a ver en general y en particular, porque a mí me gustaría que el proyecto llegara a la sala un poquito como una mejor redacción. Y hemos recibido muchas sugerencias, entonces ver si podemos efectivamente trabajarlas para llevar el proyecto con una mejor redacción a la sala. Eso era simplemente. Sí. Yo entiendo que hice la solicitud, ¿no es cierto? Ahí le pregunto a la secretaría, para ver si no falla mi memoria. No es necesario, señora presidenta, porque es un Es de proyecto artículo único. Ah, ya. Por lo Entonces tanto, estamos... podemos discutir en general y en particular. Sí, yo coincido en la misma lógica, que si nosotros llevamos algo que esté más elaborado, que esté más madurado, además de ser un aporte frente al Eso, tema, presidente. va a tener también mejor recepción del resto de los colegas. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidenta. Me sumo ahí a los agradecimientos por el trabajo que realizó la Biblioteca del Congreso Nacional. Me parece interesante los alcances y los revisaremos con mayor detalle en el informe que nos dejan de todo el tema de análisis comparado, porque ya hemos tenido un periodo de audiencia y claro, este proyecto al inicio lo veíamos quizás de manera como algo más sencillo, pues la verdad que es mucho más complejo. Y también yo creo que hemos tomado conciencia de la urgencia de avanzar en esto. Por un lado, que la legislación sea coherente con los tratados internacionales que ha ratificado el país, tanto la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su protocolo facultativo. Entonces, por ahí tenemos un tema. Me parece interesante esto de las medidas preventivas y judiciales. La figura del curador es algo que también, porque acá lo que hay que resguardar son el tema de los derechos de no solo de los adultos mayores, son todas aquellas personas que han perdido cierta autonomía, en tanto hay brechas respecto a la capacidad cognitiva. Entonces me parece que avanzar en una legislación de esta naturaleza, y la iniciativa del senador Huechumilla nos desafió bastante, pero creo que tenemos la oportunidad de hacer un buen trabajo. Yo también estoy de acuerdo con que hagamos una instancia técnica para poder trabajar conjuntamente las indicaciones y recoger las observaciones que nos han hecho los expositores a lo largo de este periodo también. Eso, presidente. Entonces, yo sugeriría que lo podamos poner en votación en general y conformar una comisión técnica en que le pediría también a Cristina y Paula que nos acompañen. Bueno, está María Soledad, Paula había quedado comprometida también de la semana pasada. Le solicitamos al Senama también que en esto participara junto con los asesores de cada uno de nosotros y que en un plazo de 3 semanas ellos nos puedan hacer una presentación. Yo tendría más bien esa modalidad, que podamos discutir una propuesta. Más que indicaciones, que podamos hacer una primera revisión. Ahí le vamos a pedir también al senador Huenchumilla que nos acompañe, y lo que habíamos estado buscando junto con Gerardo, un asesor, alguien que desde el mundo más de la psiquiatría y que sea especialista en estos temas, pueda también acompañarnos para tener esa mirada más médica también en términos de la capacidad. Entonces sometemos a votación, secretario. En votación general el proyecto, entonces, ¿cómo vota senador Chaguán? A favor, señor secretario, con las prevenciones antes señaladas, que es necesario preparar mejor el texto del proyecto antes que sea a la sala y de acuerdo a lo acordado con la presidenta de la comisión. Gracias, senador. Senadora Órdenes. Voto a favor, señor secretario. Voto a favor.
Senador Quinteros. A favor, secretario. Senador Sandoval. Senador Sandoval. ¿Ah? Vamos a ver ahí si se conecta. Mientras tanto, voto yo. Señora Presidenta. A favor. Gracias. Senador Sandoval. Señora Presidenta, el proyecto ha sido aprobado por 4 votos a favor por unanimidad. Aprobamos en general y acordamos 3 semanas para el trabajo de esta comisión. No sé, está María Soledad con nosotros, no sé si quería ella hacer algún comentario respecto a la presentación, no le di la palabra, o si dejarte más bien invitada, ¿no es cierto? yo tomé el compromiso de la semana pasada y me alegro mucho que nos acompañes hoy día. También me la tomé bien en serio, por eso vine hoy día. Bueno, yo mandé una minuta que no sé si usted la revisó y si ha sido compartida con los demás senadores de la comisión, una minuta sobre mi presentación de la semana anterior. Ya vamos a revisar para que efectivamente tengan acceso todos. Sí, porque eso me parece que sería bien bueno que tuvieran a la vista esa minuta. Y en cuanto a la presentación, felicito a la expositora, pero quiero hacer una salvedad. El tema de representante y apoyo son 2 temas jurídicamente distintos. Precisamente la representación involucra el modelo de voluntad sustitutiva y el apoyo es un sistema distinto de voluntad con apoyo, como se llama en la nueva, dijéramos, en el nuevo lenguaje jurídico de igual reconocimiento como persona ante la ley que establece el artículo 12 de la Convención y la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que ambos artículos están en línea. Yo solamente quisiera decir que el haber hecho esta gran y tremenda reforma que es la Convención en Discapacidad y la de Personas Mayores a nivel internacional y que contó con el apoyo, bueno, en el internacional tiene 182 estados partes. Chile participó en las negociaciones y por lo tanto manifestó su acuerdo a lo que allí se señala. Esta modificación de la voluntad con apoyos responde a un cambio de concepción, como lo señalo en la minuta, el principio pro persona que antes se representó siempre con la determinación de curadores, hoy día es tratar de lograr lo más posible la autonomía con respecto a la voluntad y preferencias y cuando se requiere, la persona puede apoyarse y eso a su vez está sujeto a salvaguardia. Por lo tanto, puede ser un sistema, entre comillas, más complejo que antes ya era un curador y ya nunca más se sabía la persona. Acá entonces hay revisión periódica, es proporcional, entonces es como dar vuelta la mentalidad, ¿no es cierto?, a lo que plantean estos textos internacionales ratificados por Chile. Por lo tanto, los mismos proyectos, ya, como les decía la vez anterior, el diputado Cruzcoque, que se conoce más por ese nombre, el proyecto de ley, que es bastante más largo, ya habla de las declaraciones de voluntad anticipada de que hablaba Cristín recién, y el otro que es un proyecto más largo aún, que era una iniciativa del Ejecutivo, que también es un documento bien interesante que debería estar aquí en manos de la comisión y que yo puedo enviar estos textos para que también se analicen y cómo debe haber un complemento, porque si no van a quedar distintos proyectos con distintos enfoques en relación al mismo tema. Y eso yo creo que es un problema importante que debemos tener en cuenta de resolver para el análisis
de esta iniciativa. Eso por ahora. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti, María Soledad, por tomártela en serio, así que encantados nosotros de contar con tu apoyo y tu asesoría, agradecértelo en serio también. Bueno, habiendo despachado este proyecto, o sea, votado el proyecto, Cristín me pide la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Solo para un poco aclarar lo que he señalado, tomando totalmente las palabras de Soledad, que participamos también en el proyecto del cual surgió el otro informe que acompañamos. Efectivamente, cuando yo hablo de representantes, porque son tantas las figuras y los nombres que les dan, y que hay países que aún conservan esa figura del, digamos que el representante en su calidad de curador, que es de lo que se aleja la convención. Y efectivamente todos los países que han modificado, como decía, las legislaciones para adecuarlas a la convención, han intentado o debían pretender eliminarla, porque ese es el espíritu de la convención, dar la mayor cantidad de autonomía a la persona y evitando de que quede absolutamente anulada. Entonces, es así, como dice Soledad, absolutamente, y cuando mencionamos esto es porque es como tratando de dar la mirada lo más general posible y que incluyera a la gran variedad existente. Ahora, dentro de esa variedad, la comisión verá cuáles toma y hasta qué nivel desea hacer la reforma, pero es verdad, existen estos varios proyectos y puede generarse un conflicto también entre ellos si no llevan el mismo espíritu y no tienen la misma, digamos, los mismos objetivos finales. Entonces, para eso también estamos, por supuesto, disponibles para ayudar todo lo posible. Paola. Gracias. Perdón, ibas a hablar, Soledad. No, solo una pregunta. ¿Se habían encontrado la minuta que yo envié por correo electrónico hace varios días atrás para compartir con los integrantes de la comisión? Eso, era una pregunta. A la Secretaría no ha llegado. ¿No la encuentra? No, la Secretaría no está en sus correos. Lo acabamos de revisar. Voy a volver a enviar. Eso, porfa. Qué bueno que para que tengan... Ya. Gracias. Paola. Gracias. Sí, que quería hacer presente como en la misma línea que de lo que hemos estudiado de la legislación comparada, es que hay una adecuación progresiva. Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Más y menos, en mayor o menor medida, los países han ido adecuando progresivamente sus ordenamientos, porque estos son, como dice Soledad, es un cambio de paradigma completamente. Entonces, no solo es reconocer la capacidad jurídica, sino que hacerlo junto con el sistema de apoyo, las salvaguardas necesarias, etcétera. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en las recomendaciones que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad ha ido haciendo en los países, como estos han ido avanzando y en las siguientes recomendaciones tienen cada vez unos desafíos más sutiles, por decirlo así, y han ido de lo menos a lo más. Entonces, también eso es interesante de irlo viendo cómo se puede ir avanzando de buena manera, pero de manera progresiva, para ir adecuando el ordenamiento al mandato de la convención, porque en realidad lo que hoy día hay en esta materia es totalmente distinto a lo que se exige al estándar. Entonces lo que se pide es esta adecuación progresiva. Y creo que es importante como en el proceso irlo teniendo en cuenta. Estoy escribiéndole al senador Sandoval, aquí está, para que podamos incluir, Juan Pablo, su voto. Sí, senadora, perdón. Sabemos, senador, que estamos hoy día en varios frentes, pero por eso no quería cerrar la sesión sin que quedara incluido su voto. Muchas gracias, te lo agradezco sinceramente, de todas maneras. Queda consignado entonces, secretario, el voto favorable también del senador Sandoval, y así es aprobado por unanimidad. Ahora sí, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, les agradezco. Creo que efectivamente este es un proyecto bien desafiante, pero bueno, para eso estamos, y creo que hay capacidades de sobra también para armonizar, para ver cómo confluyen las otras iniciativas legislativas, pero lo más importante es que esto pueda traducirse también en una ley, o sea, en un avance, que podamos completar un proceso legislativo. Eso es parte del desafío, insisto. Así que muchas gracias, que tengan buena